En las profundidades de un remoto valle africano, donde la sabiduría antigua susurra entre los árboles, una misteriosa figura blanca se mueve silenciosamente entre la niebla de la mañana. Los aldeanos hablan en voz baja sobre su enorme tamaño, su increíble fuerza y la increíble historia de cómo esta extraordinaria criatura llegó a ser su guardián. Pero para entender esta historia, debemos viajar al día en que el destino unió a dos almas solitarias, cambiando para siempre la vida de toda una comunidad. Antes de regresar, cuéntanos desde dónde nos estás sintonizando y, si esta historia te conmueve, asegúrate de estar suscrito porque mañana he guardado algo muy especial para ti. El sol de primera hora de la mañana pintó el valle del Humo en tonos ámbar y dorado, y sus cálidos rayos tocaron las acacias dispersas que salpicaban el paisaje como centinelas de la naturaleza. A lo lejos, el majestuoso monte Quilimani se elevaba hacia el cielo, con su cima a menudo oculta tras una corona de nubes. En el borde de esta impresionante vista, donde el fondo del valle se encontraba con las suaves laderas de la montaña, se alzaba una modesta casa de adobe con un techo de hojalata que había resistido incontables estaciones. Esta humilde vivienda perteneció a Bibi Amara, conocida por todos como la viuda del valle. Su rostro curtido llevaba la historia de una vida llena de alegría y tristeza. Cada arruga era un testimonio de los años que había presenciado. Una vez, en su casa resonaban las risas de los niños y la cálida presencia de su amado esposo, Jabari. Pero la tragedia sobrevino durante las grandes inundaciones de hace 5 años, que arrasaron no solo sus cultivos, sino también a su familia, dejándola enfrentar el silencio de la soledad. Los días de Bibi Amara transcurrieron a un ritmo tranquilo, diferente de la vida bulliciosa que alguna vez conoció. Cada mañana se despertaba antes del sol, sus huesos crujían como la vieja puerta de madera de su casa. Se envolvería en su canga favorita, una tela desgastada y suave por el tiempo, cuyos patrones alguna vez brillantes ahora están descoloridos, pero aún son hermosos, muy parecidos a su espíritu. Los niños locales la llamaban la guardiana de las historias, por su don para tejer cuentos que capturaban su imaginación, pero pocos sabían que detrás de su amable sonrisa había un corazón que todavía ansiaba conectarse. El propio valle del Humo parecía comprender su soledad. La salvia silvestre que crecía cerca de su casa liberaba su relajante fragancia cada vez que ella pasaba, como si la naturaleza misma estuviera tratando de consolarla. El antiguo árbol baobab, que vigilaba su pequeña parcela de tierra, había estado allí mucho antes de su nacimiento y permanecería mucho después de su muerte. Su enorme tronco era un testigo silencioso del desarrollo de innumerables vidas. Diferencia de muchos habitantes del cercano pueblo de Tumaini, Bibi Amara encontró consuelo en la naturaleza. Mientras otros temían lo desconocido que acechaba en las sombras del valle, ella vio la belleza en su espíritu indómito. Su pequeño jardín, un mosaico de resistentes vegetales y hierbas medicinales, era su orgullo y alegría. Los curanderos locales a menudo buscaban su consejo, ya que tenía una habilidad con las plantas que parecía casi mágica, extrayendo vida del suelo más renuente. Esa mañana en particular, algo se sentía diferente en el aire. El habitual coro de pájaros había enmudecido, e incluso la persistente brisa que típicamente susurraba entre las hojas de acacia parecía contener la respiración. Bibi Amara hizo una pausa en su rutina matutina y sus ojos experimentados escudriñaron el horizonte. Años de vivir sola habían agudizado sus sentidos. Le habían enseñado a leer los signos sutiles del valle como otros leen libros.
Acababa de comenzar su tarea diaria de recoger leña cuando lo escuchó. Un sonido tan inesperado que hizo temblar sus manos desgastadas por el tiempo. No era el familiar grito de un pájaro ni el llamado de ningún animal que ella conociera. Este sonido era diferente, inquietante, casi humano en su desesperación. Volvió a aparecer, esta vez más débil, pero lo suficientemente claro como para tirar de algo en lo más profundo de su corazón. Sin dudarlo, Bibi Amara dejó su cesta de recolección. Sus pies, descalzos contra la tierra fresca de la mañana, se movían con determinación a pesar de su edad. El sonido la alejó de la seguridad de su entorno familiar, más allá del antiguo baobab y hacia un denso matorral de arbustos espinosos al que pocos se atrevían a acercarse. La niebla de la mañana todavía se aferraba al suelo, arremolinándose alrededor de sus tobillos como manos fantasmales mientras avanzaba con cuidado. Mientras apartaba las ramas, con el corazón palpitando con una mezcla de miedo y anticipación, la niebla empezó a aclararse. Allí, en un pequeño claro que parecía haber aparecido por arte de magia, yacía algo que cambiaría su vida para siempre. La vista ante ella la hizo jadear y se llevó la mano a la boca con asombro. Por un momento, el tiempo pareció detenerse, el mismo aire cargado con el peso del destino. Lo que comenzó como una mañana normal estaba a punto de convertirse en el primer capítulo de una historia extraordinaria. Una historia de amistad improbable, amor incondicional y acontecimientos extraordinarios que en última instancia dejarían a todo un pueblo sin palabras. Porque allí, temblando a la luz de la mañana, había una criatura cuya presencia desafiaría todo lo que la gente de Tumaini creía saber sobre la naturaleza de la familia, la lealtad y los vínculos inquebrantables que pueden formarse entre las almas más inesperadas. La escena ante Bibi Amara fue solo el comienzo de un viaje que no solo sanaría su corazón solitario, sino que también dejaría una marca indeleble en el Valle del Humo y su gente. No sabía que la criatura vulnerable que estaba a punto de encontrar crecería hasta convertirse en algo más allá de los sueños más locos de cualquiera. Y sus acciones después de su fallecimiento se convertirían en leyendas, susurradas, en los hogares para las generaciones venideras. Allí, acurrucada en un nido de hierba pisoteada, se encontraba un espectáculo que hizo que a Bibi Amara se le cortara el aliento. Una cría de babuino, de no más de unas pocas semanas de edad, se estremeció con el frío de la mañana. Pero este no era un bebé común y corriente. Su pelaje era tan blanco como la niebla de la mañana, y sus ojos, cuando se abrían, brillaban con un tono dorado casi etéreo. La delicada piel rosada de la criatura se mostraba a través de zonas donde su inusual pelaje blanco era escaso, lo que la hacía parecer aún más vulnerable. La madre del pequeño babuino no estaba a la vista, y esparcidos alrededor del nido, improvisado, había signos de un reciente ataque de depredador. Ramas rotas, tierra removida y rastros que contaban la historia de una huida desesperada. El bebé había sobrevivido de alguna manera a lo que debió haber sido una terrible experiencia, pero sus posibilidades de sobrevivir por sí sola eran escasas. Los animales albinos rara vez sobrevivían en la naturaleza, y su color distintivo los convertía en blancos fáciles para los depredadores y los marginados entre los de su propia especie. Mientras Bibi Amara se arrodillaba junto a la criatura, temblorosa, sus articulaciones protestaban por el movimiento. Notó algo que despertó recuerdos enterrados durante mucho tiempo. La mano izquierda del bebé estaba enroscada alrededor de una pequeña flor roja, la misma rara flor de montaña que su difunto esposo Jabari le había regalado el día de su boda. Estas flores florecían solo una vez al año, en lo alto del Monte Quilimani,
Y ver una aquí, aferrada entre los diminutos dedos de esta extraordinaria criatura, le pareció una señal que no podía ignorar. «Subira», susurró. El nombre le llegó con tanta naturalidad como respirar. Paciencia. Era lo que su marido siempre le había aconsejado en tiempos difíciles, y ahora parecía apropiado para este pequeño superviviente que necesitaría mucha paciencia para superar los desafíos que se avecinaban. Los ojos del bebé babuino se fijaron en su rostro, mostrando una inteligencia que parecía superior a su edad. Cuando Bibi Amara extendió lentamente su mano, con la palma hacia arriba en un gesto de paz, la diminuta criatura extendió la mano con sorprendente delicadeza para tocar su piel curtida. El contacto envió una calidez a través de ella que no había sentido desde que perdió a su familia. Con movimientos cuidadosos, desenvolvió su canga y creó un suave portabebés para llevar al bebé. Mientras levantaba a Subira, le sorprendió lo ligero que se sentía el bebé, demasiado ligero para su edad. «Debes tener hambre, pequeña», murmuró, acunando el cuerpo tembloroso cerca de su corazón. La cría de babuino se acurrucó contra su pecho, buscando calidez y consuelo. El camino de regreso a su casa parecía diferente ahora. El camino familiar transformado por el precioso bulto que llevaba. Los pájaros de la mañana habían reanudado sus cantos, pero a Bibi Amara le parecían una celebración. Incluso el antiguo árbol baobab parecía doblar sus ramas protectoramente sobre ellos cuando pasaban bajo su dosel. Dentro de su modesta casa, los instintos de sanadora de Bibi Amara se impusieron. Creó un nido mullido con mantas sobrantes cerca del calor del fuego de su cocina. Con manos suaves, examinó al bebé en busca de heridas y solo encontró pequeños rasguños que trató con una cataplasma hecha con hierbas medicinales de su jardín. El pequeño babuino permaneció sorprendentemente tranquilo en todo momento. Esos ojos inteligentes seguían cada movimiento de ella, basándose en sus conocimientos sobre la crianza de animales huérfanos, una habilidad que había desarrollado durante sus años de soledad. Bibi Amara preparó una mezcla de puré de frutas y leche de cabra tibia. Para su alivio, Subira aceptó la ofrenda con entusiasmo, con sus pequeñas manos agarrando el paño suave que usaba para entregar el alimento. A medida que avanzaba el día, Bibi Amara se encontró hablando con Subira, contándole historias de su vida pasada, sus pérdidas y sus esperanzas. El bebé babuino escuchaba con una atención casi humana, extendiendo ocasionalmente la mano para tocarle la cara con esos delicados dedos. «Tú y yo», dijo suavemente. «Ambos somos diferentes de los demás, ¿no? Pero quizás eso no sea tan malo. Preparar y narrar esta historia nos tomó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros». Ahora volvamos a la historia. Esa primera noche, cuando la oscuridad cayó sobre el valle del humo, Bibi Amara no se atrevió a dejar a Subira sola. Movió su colchoneta para dormir al lado del nido improvisado, y mientras se quedaba dormida, sintió unos deditos diminutos que se curvaban alrededor de su pulgar. Por primera vez en años, el silencio de su hogar no parecía vacío, sino lleno de promesas. Las siguientes semanas trajeron desafíos que pusieron a prueba tanto la paciencia como el ingenio de Bibi Amara. Subira requería cuidados constantes, desde alimentarlo regularmente durante la noche hasta protegerlo cuidadosamente del duro sol africano que fácilmente podía quemar su piel sensible. Ella confeccionó pequeñas prendas protectoras con algodón suave, creando una capucha para proteger sus ojos y su cabeza cuando necesitaban aventurarse afuera. Pero cada día que pasaba, Subira se hacía más fuerte. Su personalidad empezó a emerger, juguetona y curiosa, pero también notablemente amable.
mostró una extraordinaria capacidad para comprender los estados de ánimo de Bibi Amara, ofreciéndole consuelo cuando sentía melancolía y compartiendo su alegría en los momentos de felicidad. Cuando trabajaba en su jardín, Subira observaba atentamente y eventualmente aprendía a identificar qué plantas era seguro tocar y cuáles debían evitarse. La noticia de la inusual pareja comenzó a extenderse por el cercano pueblo de Tumaini. Algunos de los niños más valientes se asomaban por encima de la valla de Bibi Amara con la esperanza de vislumbrar al babuino blanco. En lugar de esconder a Subira, optó por presentarle gradualmente a aquellos que mostraban interés genuino en lugar de miedo o sospecha. Entre los primeros en aceptar a Subira estuvo la joven Suri, una niña de 12 años que había perdido a su propia madre y encontró consuelo al visitar a Bibi Amara. Estaba fascinada por la naturaleza gentil de Subira y pasaba horas ayudándolo a cuidarlo. «Es como la luz de las estrellas en forma animal», declaró Suri un día, observando a Subira ordenar cuidadosamente una colección de piedras de colores que había reunido. A medida que las semanas se convirtieron en meses, el crecimiento de Minbe Sentoshi, Subira comenzó a dar señales de ser extraordinario. No solo en tamaño, aunque de hecho estaba creciendo más rápido y más grande que cualquier babuino normal, sino también en sus capacidades. Aprendió a ayudar a Bibi Amara con tareas cada vez más complejas, desde cargar contenedores de agua hasta ayudarla a clasificar hierbas para su trabajo curativo. Una mañana memorable, Bibi Amara estaba luchando con una raíz particularmente rebelde en su jardín cuando sintió un suave golpe en su hombro. Subira estaba allí, sosteniendo un palo de excavación exactamente de la forma en que la había visto usarlo innumerables veces. Con movimientos cuidadosos, comenzó a ayudarla a aflojar la tierra alrededor de la raíz. La ternura con la que esta criatura cada vez más poderosa manejaba tareas tan delicadas le hizo llorar. El vínculo entre ellos se hacía más profundo cada día que pasaba. Subira pareció entender no solo sus palabras, sino también sus necesidades tácitas. En los días en que los recuerdos de su familia perdida pesaban mucho en su corazón, él le traía pequeños obsequios, una piedra bonita, una flor caída, o a veces, simplemente una presencia reconfortante y una cabeza apoyada suavemente en su hombro. Su rutina desarrolló su propio ritmo. Cada mañana, caminaban juntos hasta el arroyo. Subira cargaba la jarra de agua con creciente confianza. Aprendió a identificar plantas medicinales con asombrosa precisión y a menudo le daba a Bibi Amara exactamente lo que necesitaba incluso antes de que ella se lo pidiera. Por las noches se sentaban bajo el baobab y compartían los momentos de paz mientras el sol pintaba el valle de oro. Pero no todo fueron momentos tranquilos y tareas amables. La naturaleza juguetona de Subira brillaría de maneras inesperadas. Desarrolló un juego de esconder pequeños objetos en la casa y el jardín, creando senderos elaborados para que los siguiera Bibi Amara. Su alegría cuando descubrió cada tesoro fue contagiosa, llenando su hogar de risas que habían estado ausentes durante demasiado tiempo. A medida que creció la reputación de gentileza de Subira, más aldeanos comenzaron a visitarlo. Llevaron a sus hijos enfermos para los tratamientos curativos de Bibi Amara y se sorprendieron con el babuino blanco que entretenía a los pequeños con cuidadosos juegos mientras esperaban. Algunos incluso comenzaron a ver su apariencia inusual como una bendición más que como una rareza. El maestro local, el maestro Jabari, sin relación con el difunto marido de Bibi Amara, estaba particularmente intrigado por la inteligencia de Subira. Pasaba horas observando las habilidades del babuino para resolver problemas y su comunicación con Bibi Amara.
Aquí hay algo especial, decía mirando a Subira, organizar metódicamente las hierbas por tipo y color. Algo que no entendemos del todo. Pero no todos acogieron con agrado esta inusual relación. Algunos de los aldeanos más tradicionales susurraban que no era natural que una criatura salvaje viviera tan cerca de los humanos. Otros temían que a medida que Subira creciera, se volvería peligroso. Estas preocupaciones llegaron a oídos de Bibi Amara, pero ella se mantuvo firme en su confianza en el alma gentil que había criado. Una noche, mientras estaban sentados bajo su baobab, Bibi Amara notó que Subira contemplaba la puesta de sol, con una expresión de asombro casi humana. Se volvió hacia ella y colocó su mano sobre su corazón, luego sobre el suyo, un gesto que había creado para expresar conexión y amor. En ese momento, comprendió que su vínculo trascendía los límites entre humanos y animales. Era algo puro y profundo, un encuentro de almas que desafiaba toda explicación. Cuando las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo cada vez más oscuro, Bibi Amara compartió con Subira la historia de cómo lo había encontrado, de la flor roja que él había agarrado en su pequeña mano, y de su creencia de que él era un regalo enviado para sanar su corazón solitario. El babuino blanco escuchó atentamente. Sus ojos dorados reflejaban la luz de las estrellas, mientras el Valle del Humo se instalaba en su paz nocturna a su alrededor, sin saber que esta extraordinaria relación pronto enfrentaría sus mayores desafíos y conduciría a eventos que dejarían a todos sin palabras. A medida que cambiaron las estaciones y pasaron los años, el crecimiento de Subira se volvió nada menos que extraordinario. En su tercer año con Bibi Amara, había crecido hasta alcanzar un tamaño sin precedentes, y su estructura musculosa superaba incluso a los hombres más altos de la aldea de Tumaini. Su pelaje blanco como la nieve brillaba a la luz del sol, haciéndolo parecer casi luminiscente contra los ricos colores del paisaje africano. Sin embargo, a pesar de su imponente presencia, sus movimientos seguían siendo notablemente elegantes, cada gesto calculado y gentil. Una mañana particularmente memorable, mientras Bibi Amara cuidaba su jardín medicinal en expansión, que había crecido significativamente con la ayuda de Subira, recibieron una visita inesperada. Una joven madre del pueblo vecino de Kusini entró en su jardín con un niño desesperadamente enfermo en brazos. La mujer había caminado toda la noche, escuchando historias sobre la viuda sanadora que vivía con un misterioso guardián blanco. Sin dudarlo, Subira entró en acción. Antes de que Bibi Amara pudiera siquiera levantarse de su jardín, ya había dispuesto cojines a la sombra del baobab y traído agua fresca para los exhaustos viajeros. El miedo inicial de la joven madre a su tamaño se desvaneció cuando lo vio colocar suavemente un paño refrescante en la frente de su hijo, imitando las acciones que había visto realizar a Bibi Amara en innumerables ocasiones antes. Mientras Bibi Amara preparaba sus remedios, Subira distraía al niño febril con un juego que había inventado, utilizando piedras lisas de río de diferentes colores. Sus enormes manos, capaces de arrancar árboles pequeños, ahora se movían con precisión quirúrgica, mientras disponía las piedras en patrones para que el niño enfermo los copiara. La madre observó con asombro cómo los gritos de miedo de su hijo se convertían en suaves risitas. Este incidente marcó un punto de inflexión en la forma en que la comunidad en general veía a Subira. Las noticias sobre el gentil gigante se extendieron más allá de Tumaini, atrayendo a más personas en busca de ayuda y curación. Algunos acudieron en busca de los conocimientos médicos de Bibi Amara, mientras que otros se sintieron atraídos por los rumores sobre el increíble babuino blanco que parecía poseer un conocimiento casi humano.
Las habilidades de Subira continuaron desarrollándose de maneras que asombraron a todos. Aprendió a identificar docenas de plantas medicinales solo por el olor, y a menudo descubrió nuevas hierbas curativas en las profundidades del valle que ni siquiera Bibi Amara conocía. Su fuerza, combinada con su inteligencia, lo convirtió en un asistente invaluable en la preparación de remedios. Podía romper duras vainas de semillas con perfecta precisión, separando las partes útiles de la paja sin dañar una sola semilla preciosa. El propio Valle del Humo pareció responder a la presencia de Subira. Los animales que normalmente evitaban los asentamientos humanos aparecían cuando él estaba cerca, como si sintieran un espíritu afín. Los pájaros se posaban sobre sus enormes hombros, e incluso los antílopes normalmente asustadizos pastaban pacíficamente cerca. Esta inusual armonía entre lo salvaje y lo manso fascinó a los niños locales, quienes comenzaron a llamarlo el espíritu del valle. Un día, el maestro Jabari, el maestro de la aldea, trajo a toda su clase para observar a Subira. Los niños observaron asombrados cómo el enorme babuino demostraba sus habilidades para resolver problemas. Subira había desarrollado un sistema mediante el uso de flores de diferentes colores para comunicar necesidades o ideas específicas. A Bibi Amara, violeta para el dolor, amarilla para la fiebre y blanca para los problemas digestivos. La maestra documentó este lenguaje único que habían desarrollado, reconociendo su importancia. Lo que estamos presenciando, anunció el maestro Jabari a sus estudiantes con los ojos muy abiertos, no es solo inteligencia, sino sabiduría. Subira nos enseña que la grandeza no reside en el tamaño o la fuerza, sino en cómo usamos nuestros dones para ayudar a los demás. Sin embargo, la creciente influencia de Subira también atrajo atención no deseada. Los rumores sobre el extraordinario babuino blanco llegaron a oídos de coleccionistas adinerados y comerciantes de vida silvestre dudosos. Hombres extraños comenzaron a aparecer en Tumaini, haciendo preguntas sobre la bestia blanca mágica. Su presencia proyecta una sombra sobre el pacífico valle, trayendo consigo una sensación de peligro inminente. Bibi Amara notó cómo Subira se volvió más protectora durante este tiempo. Se posicionaría entre ella y cualquier visitante desconocido, con sus ojos dorados, vigilantes, pero nunca agresivos. Por las noches, solía dormir cerca de la puerta de su casa, con un oído siempre alerta a sonidos inusuales. La situación llegó a un punto crítico durante el Festival de la Cosecha, una celebración anual que atraía a gente de todos los pueblos de los alrededores a Tumaini. El festival siempre había sido una ocasión alegre, con bailes, música y comida compartida. Este año, Subira participó ayudando a transportar pesadas cargas de cereales y frutas al recinto del festival, y su fuerza facilitó tareas que habrían requerido varios hombres. Mientras las festividades estaban en pleno apogeo, un grupo de desconocidos intentó separar a Subira de la multitud, armados con cuerdas y dardos tranquilizantes. Pero habían subestimado gravemente tanto su inteligencia como la lealtad de los aldeanos. Antes de que los posibles captores pudieran actuar, un grupo de niños dio la alarma al notar su comportamiento sospechoso. Lo que ocurrió después se convirtió en leyenda en el Valle del Humo. En lugar de responder con agresión, Subira demostró la verdadera profundidad de su extraordinaria naturaleza. Con calma reunió a todos los niños detrás de él, creando una barrera viviente entre ellos y la amenaza. Luego, poniéndose de pie en toda su altura, dejó escapar una llamada profunda y resonante que resonó por todo el valle. El sonido no era amenazador, sino más bien una convocatoria.
Para sorpresa de todos, de todas direcciones, llegaron respuestas. Tropas de babuinos salvajes emergieron del desierto circundante, atraídos por la llamada de Subira. Tomaron posiciones alrededor del recinto del festival, no de manera agresiva, sino con una silenciosa muestra de solidaridad. El mensaje era claro: Subira no estaba solo y el propio valle protegería a los suyos. Los posibles captores, ante esta extraordinaria demostración de comunidad entre humanos, babuinos y naturaleza salvaje, se retiraron silenciosamente. Al partir, los niños prorrumpieron en vítores espontáneos, y el festival se transformó en una celebración de su guardián único. Esa noche, mientras la celebración continuaba bajo las estrellas, ocurrió algo extraordinario. Subira, normalmente contenta de mirar desde la barrera, se unió a la tradicional danza de la cosecha, moviéndose con una gracia sorprendente para su tamaño. Se balanceaba al ritmo de los tambores, imitando cuidadosamente los movimientos de los bailarines. La visión de esta enorme figura blanca bailando bajo la luz de la luna, rodeada de niños que reían y adultos que la aceptaban, se convirtió en un poderoso símbolo de la armonía posible entre todos los seres vivos. El incidente provocó una transformación en el valle. Los aldeanos, que habían aceptado durante mucho tiempo la presencia de Subira, ahora lo abrazaron activamente como una parte vital de su comunidad. Comenzaron a incorporar sus extraordinarias habilidades en su vida diaria de nuevas maneras. Ayudó a los ancianos a acarrear agua del arroyo. Ayudó a los agricultores con tareas pesadas e incluso desarrolló una forma de advertir a la aldea sobre tormentas que se acercaban, leyendo cambios sutiles en el comportamiento animal. Bibi Amara observó esta evolución con orgullo y un toque de asombro. El bebé asustado que había rescatado se había convertido no solo en un protector, sino en un puente entre mundos. Su presencia había transformado su vida de una vida solitaria a una llena de propósito y conexión. Juntos habían creado algo único, un modelo de compasión, comprensión y apoyo mutuo que trascendía las fronteras entre especies. Sin embargo, incluso cuando la posición de Subira en la comunidad se fortaleció, Bibi Amara notó cambios sutiles en su propia fuerza. La edad empezaba a pesar más sobre sus huesos y algunos días la caminata hasta el arroyo le parecía más larga que antes. Pero encontró consuelo al ver a Subira interactuar con los aldeanos, sabiendo que su legado perduraría a través de las lecciones de amor y aceptación que él encarnaba. Lo que nadie en el valle podría haber predicho fue cómo se pondrían a prueba estos vínculos en los días venideros, o cómo el verdadero propósito de Subira se revelaría de maneras que dejarían no solo a la aldea, sino a toda la región, sin palabras de asombro. El capítulo más importante de su historia aún estaba por desarrollarse y comenzaría con un desafío que pondría a prueba los límites de la comprensión tanto humana como animal. El cambio se produjo gradualmente, como el cambio de estaciones. Las manos, que alguna vez fueron firmes de Bibi Amara, comenzaron a temblar cuando clasificaba las hierbas y sus caminatas diarias se hicieron más cortas. Subira notó estos cambios antes que nadie. Sus ojos dorados seguían sus movimientos con creciente preocupación. Empezó a asumir más tareas, anticipándose a sus necesidades antes de que ella pudiera expresarlas. Una fresca mañana, mientras el sol pintaba el monte Quilimani en tonos rosas y dorados, Bibi Amara tropezó mientras cuidaba su amado jardín. Subira estuvo a su lado en un instante. Su enorme cuerpo brindó un apoyo firme, pero cuando él la ayudó a ponerse de pie, ambos supieron que algo había cambiado fundamentalmente. La mujer que una vez había sido el pilar de fuerza del valle se estaba volviendo frágil.
La noticia del deterioro de la salud de Bibi Amara se extendió por Tumaini como las ondas en un estanque. Los aldeanos, que habían llegado a depender de su sabiduría y habilidades curativas, comenzaron a hacer visitas más frecuentes, cada uno trayendo pequeños obsequios, pan fresco, frutas dulces o simplemente su tiempo y compañía. La joven Suri, ahora adolescente y aprendiz de sanadora, pasó cada momento libre aprendiendo los secretos del jardín medicinal, sabiendo que algún día tendría que continuar con el trabajo de Bibi Amara. El comportamiento de Subira durante este tiempo reveló profundidades de comprensión que asombraron incluso a quienes mejor lo conocían. Creó una nueva rutina diaria y transformó su hogar para adaptarse a las necesidades cambiantes de Bibi Amara. Usando su increíble fuerza e inteligencia, diseñó un cómodo asiento cerca del jardín, usando pastos suaves y cortezas de árboles caídos, colocándolo de manera que ella aún pudiera supervisar sus queridas plantas mientras descansaba. Más sorprendentemente, comenzó a enseñarle a Suri a su manera. El enorme babuino blanco demostraría cuidadosamente la forma precisa de triturar las hierbas, mostrándole al joven aprendiz qué plantas trabajaban juntas y cuáles debían mantenerse separadas. Había absorbido años de conocimiento de Bibi Amara y ahora se aseguraba de que no se perdiera. Una tarde, mientras el sol poniente proyectaba largas sombras sobre el valle, el maestro Jabari visitó a un grupo de ancianos. Encontraron a Bibi Amara, sentada en su silla especial, observando a Subira arreglar hierbas medicinales con Zuri. La visión del enorme babuino blanco guiando suavemente las manos de la joven, mostrándole exactamente cuánta presión debía aplicar al triturar las delicadas hojas, les hizo llorar. En todos mis años de enseñanza, dijo suavemente el maestro Jabari, nunca había visto algo así. No se limita a copiar lo que ha aprendido, sino que lo transmite, asegurándose de que el conocimiento sobreviva. Los ancianos asintieron con la cabeza y finalmente entendieron que Subira era más que un simple animal extraordinario. Era un guardián de la sabiduría, un puente entre las viejas costumbres y las nuevas. Su presencia en su comunidad había pasado de ser una curiosidad a ser un hilo esencial en el tejido de sus vidas. A medida que se acercaba el otoño, con vientos más frescos de las montañas, el estado de Bibi Amara empeoró. Su respiración se volvió dificultosa y su voz, que alguna vez fue fuerte, se volvió suave. Pero incluso en su estado debilitado, continuó compartiendo sus conocimientos, ahora con Subira actuando como asistente e intérprete. Le llevaba hierbas específicas junto a su cama y a través de gestos y expresiones sutiles la ayudaba a transmitir sus instrucciones a Zuri y otros sanadores que estaban aprendiendo. Un día particularmente desafiante, una joven madre corrió a su casa con un bebé desesperadamente enfermo. Bibi Amara estaba demasiado débil para moverse de la cama, pero Subira entró en acción. Con increíble precisión, reunió las hierbas exactas necesarias para la fiebre del bebé, preparándolas tal como lo había visto hacer innumerables veces antes. Bajo su dirección y con la ayuda de Suri, crearon el medicamento que salvó la vida del niño. El incidente se extendió por los pueblos de los alrededores, sumándose a la creciente leyenda del babuino blanco. La gente empezó a hablar de él, no como un animal, sino como un ser bendito, un espíritu guardián en forma física. Algunos incluso afirmaban que en las noches de luna podían ver un brillo plateado que emanaba de su pelaje blanco, como si las propias estrellas lo hubieran bendecido. Durante este tiempo, Subira rara vez se apartaba del lado de Bibi Amara. Se sentaba durante horas. Su enorme cuerpo de alguna manera encajaba perfectamente en el pequeño espacio al lado de su cama,
con una mano suave siempre en contacto con su brazo u hombro. Su presencia parecía brindarle consuelo, y a menudo su dolor se aliviaba con solo su toque. Los niños locales, que habían crecido conociendo a Subira como su protector y amigo, comenzaron a traer pequeñas ofrendas, flores, piedras de colores y trozos de fruta. Colocarían estos obsequios afuera de la puerta de la casa de Bibi Amara, creando un testimonio creciente del amor que tanto ella como Subira habían traído a su comunidad. Una noche clara, cuando la luna llena y brillante brillaba sobre el valle del humo, Bibi Amara llamó a Suri y a los ancianos de la aldea junto a su cama. Subira estaba sentada cerca. Sus ojos dorados reflejaban la luz de la lámpara mientras expresaba sus últimos deseos. Su voz, aunque débil, llevaba el peso de la profecía. «Subira», dijo, extendiendo la mano para tocar su pelaje blanco, «nunca fue mío para quedármelo. Él vino a nosotros con un propósito mayor, enseñarnos que la sabiduría no conoce límites, que el amor trasciende todas las barreras. Cuando yo me haya ido, Él los necesitará a todos ustedes, tal como ustedes lo necesitarán a Él». Los ancianos escucharon solemnemente, entendiendo la gravedad de sus palabras. Habían sido testigos del extraordinario vínculo entre la mujer y el babuino, y habían visto cómo había transformado su comunidad. Ahora se les estaba confiando su legado. Esa noche sucedió algo extraordinario. A medida que la respiración de Bibi Amara se hacía más dificultosa, Subira comenzó a tararear, un sonido profundo y resonante que parecía provenir de la tierra misma. La vibración llenó la pequeña casa y pronto, desde la oscuridad exterior, se unieron otras voces. Los babuinos salvajes del valle, atraídos por alguna conexión misteriosa con sus parientes de pelaje blanco, agregaron sus llamadas a su canción. El sonido no se parecía a nada que nadie hubiera oído jamás. No era lúgubre, sino de alguna manera trascendente, como si la naturaleza misma se estuviera preparando para presenciar algo trascendental. Los niños del pueblo, despertados por la extraña música, afirmaron haber visto estrellas caer como lágrimas del cielo. Cuando se acercaba la medianoche, Bibi Amara abrió los ojos por última vez. Encontraron la mirada dorada de Subira y una sonrisa de perfecta paz cruzó su rostro. Levantó la mano para tocar su mejilla y en ese momento los presentes juraron haber visto un destello de luz pasar entre ellos, como una promesa sellada. Con su último aliento, Bibi Amara susurró palabras que serían recordadas y repetidas por generaciones. El amor no conoce formas, la sabiduría no conoce límites, y los verdaderos guardianes nunca mueren, se transforman. En el profundo silencio que siguió, el enorme cuerpo de Subira permaneció perfectamente quieto, su mano descansando suavemente donde el corazón de Bibi Amara había latido por última vez. La luz de la luna que entraba por la ventana parecía concentrarse a su alrededor, haciendo que su pelaje blanco brillara con un resplandor de otro mundo. Pero este no fue el final de su historia. Fue simplemente el umbral de algo aún más extraordinario, porque en los días siguientes Subira revelaría la verdadera profundidad de su propósito y sus acciones dejarían a todos sin palabras. El Valle del Humo estaba a punto de presenciar el cumplimiento de una promesa que había comenzado aquella brumosa mañana de años atrás, cuando una viuda solitaria había encontrado un bebé babuino blanco tembloroso en la hierba. En los días posteriores al fallecimiento de Bibi Amara, el Valle del Humo fue testigo de una transformación que se convertiría en materia de leyendas. El dolor del enorme babuino blanco no se manifestó en retraimiento o agresión, sino en una extraordinaria expansión de su papel dentro de la comunidad. Subira
pareció canalizar su pérdida hacia un compromiso aún más profundo de continuar con el legado de curación y sabiduría de Bibi Amara. La mañana después de su entierro, bajo el antiguo árbol baobab, los aldeanos se despertaron y encontraron ordenados manojos de hierbas medicinales en sus puertas, cada una cuidadosamente dispuesta según sus dolencias específicas. Subira había trabajado toda la noche, recordando los problemas de salud de cada persona, preparando remedios tal como le había enseñado Bibi Amara. Su dedicación tocó incluso los corazones más escépticos. Un incidente particularmente conmovedor ocurrió cuando el viejo Jabali, el carpintero de la aldea que durante mucho tiempo había desconfiado de Subira, enfermó con una fiebre peligrosa. Antes de que alguien pudiera buscar ayuda, Subira apareció en su puerta con la combinación exacta de hierbas para reducir la fiebre que Bibi Amara había usado una vez para salvar al nieto de Jabali. Los prejuicios del viejo carpintero se desvanecieron mientras observaba al gentil gigante preparar la medicina con una precisión casi ritual. La inteligencia de Subira parecía haber evolucionado hacia algo más allá de lo que cualquiera podría haber imaginado. Comenzó a desarrollar nuevos métodos para preparar remedios tradicionales, combinando diferentes hierbas de maneras que resultaron incluso más efectivas que las recetas originales. El joven Suri, trabajando junto a él, documentó estas innovaciones, creando un puente entre la sabiduría antigua y los nuevos descubrimientos. La influencia del babuino blanco se extendió mucho más allá de la medicina. Parecía haber heredado el don de Bibi Amara para comprender no solo las dolencias físicas, sino también las emocionales. Cuando los niños pequeños tenían problemas, a menudo lo buscaban, atraídos por su presencia paciente y aceptada. Se sentaba con ellos durante horas, con sus ojos dorados llenos de comprensión, y de vez en cuando les ofrecía una piedra o flor cuidadosamente elegida que de alguna manera siempre parecía satisfacer sus necesidades emocionales. Un ejemplo notable fue su interacción con Malaika, una joven que había dejado de hablar después de perder a sus padres a causa de una enfermedad. Donde todos los esfuerzos humanos habían fracasado, Subira encontró una manera de llegar hasta ella. Comenzó a traerle plumas de colores cada mañana, disponiéndolas en patrones que contaban historias. Poco a poco, Malaika comenzó a usar las plumas para comunicarse y finalmente recuperó la voz. Los aldeanos observaron con asombro cómo el niño traumatizado encontraba curación gracias a la paciencia y la creatividad de esta extraordinaria criatura. Las capacidades físicas de Subira continuaron sorprendiendo. Su fuerza, combinada con su naturaleza amable, lo hicieron invaluable durante las emergencias. Cuando las inundaciones repentinas amenazaron la aldea baja durante la temporada de lluvias, trabajó incansablemente para ayudar a construir barreras, transportando cargas que habrían requerido varios hombres. Su presencia pareció calmar el pánico, y su enfoque metódico inspiró a otros a trabajar juntos de manera eficiente. Pero quizás lo más notable fue su papel al unir los mundos humano y natural. Bajo su influencia, el pueblo comenzó a cambiar su relación con la naturaleza circundante. Les mostró cómo recolectar hierbas de manera sostenible, cómo leer los patrones climáticos en el comportamiento animal y cómo coexistir con las tropas de babuinos salvajes que ahora visitaban regularmente los límites de la aldea. El maestro Jabari, que había estudiado durante mucho tiempo el comportamiento de Subira, notó algo extraordinario en estas visitas de babuinos salvajes. Las tropas parecían estar organizadas, con diferentes grupos llegando en diferentes días, cada uno trayendo tipos específicos de plantas o frutas que tenían propiedades medicinales. Era como si Subira
hubiera establecido una red de recolectores, ampliando la gama de recursos curativos disponibles en la aldea. La transformación del Valle del Humo continuó de maneras inesperadas. Los agricultores comenzaron a informar de un aumento en el rendimiento de sus cultivos después de adoptar patrones de siembra que habían observado que Subira creaba en el antiguo jardín de Bibi Amara. Su método de entrelazar diferentes plantas parecía proteger contra las plagas y al mismo tiempo enriquecer el suelo de forma natural. La noticia del extraordinario babuino blanco se extendió mucho más allá del valle y atrajo a visitantes de tierras lejanas. Entre ellos se encontraba un renombrado etnobotánico que pasó semanas documentando las preparaciones medicinales únicas que había desarrollado Subira. Declaró que varias de sus combinaciones de hierbas representaban avances en la medicina tradicional y ofrecían tratamientos más eficaces para enfermedades crónicas. Pero fue el trabajo de Subira con los niños de la aldea lo que realmente mostró la profundidad de su impacto. Comenzó a organizarlos en lo que los aldeanos llamaban círculos de sabiduría, grupos dedicados a aprender sobre plantas curativas, patrones climáticos y el delicado equilibrio de la naturaleza. Utilizando un intrincado sistema de gestos, objetos y manifestaciones, transmitió no solo conocimientos, sino una forma de ver el mundo que combinaba el respeto por la tradición con la apertura a la innovación. Los niños demostraron ser estudiantes, entusiastas, y sus mentes jóvenes captaron fácilmente las formas sutiles en que se comunicaba su vida. Aprendieron a identificar plantas curativas por su olor y textura, a leer los cambios climáticos en los patrones de las nubes y a comprender las complejas relaciones entre las diferentes especies de su ecosistema. Más importante aún, aprendieron a acercarse al mundo natural con reverencia y curiosidad en lugar de miedo. Un día, durante una sesión de un círculo de sabiduría, ocurrió algo sin precedentes. Un grupo de elefantes jóvenes, liderados por una anciana matriarca, se acercó a la aldea. En lugar de causar pánico, Subira salió tranquilamente a su encuentro, seguidos por los niños a una distancia segura. Lo que presenciaron se convirtió en otro capítulo de la creciente leyenda del valle. Subira y la matriarca elefante parecían comunicarse a través de gestos y movimientos sutiles, estableciendo lo que se convertiría en una relación duradera entre la aldea y la manada de elefantes. Esta conexión resultó invaluable durante la siguiente estación seca, cuando los elefantes llevaron a los aldeanos a fuentes de agua ocultas que nunca habían sabido que existían. Era como si Subira hubiera negociado un tratado entre especies, cada una compartiendo su conocimiento único para el beneficio de todos. A medida que pasaban las estaciones, la influencia de Subira siguió creciendo de maneras inesperadas. Comenzó a mostrar interés por las ceremonias tradicionales del pueblo, añadiendo elementos que parecían profundizar su significado espiritual. Durante el Festival de la Cosecha, introdujo un ritual de plantación de nuevas hierbas medicinales, asegurando que el ciclo de curación continuara. Su presencia durante estas ceremonias parecía cerrar la brecha entre los mundos físico y espiritual, brindando una profunda sensación de conexión con algo más grande que ellos mismos. Sin embargo, a través de todos estos cambios, Subira nunca olvidó a Bibi Amara. Cada mañana, antes de comenzar sus rondas diarias, pasaba un rato en su tumba bajo el baobab. A menudo, los aldeanos encontraban flores frescas dispuestas allí en patrones que parecían tener un significado especial. Los niños afirmaban que esas mañanas, el pelaje blanco de Subira brillaba con una luz interior, como si estuviera bendecido por alguna conexión divina. Cuando el primer año sin Bibi Amara llegó a su fin,
el Valle del Humo se había transformado. Lo que alguna vez fue una comunidad agrícola tradicional se había convertido en un centro de curación y aprendizaje, donde los límites entre la sabiduría humana y natural se habían disuelto. Subira no solo había preservado el legado de Viviamara, sino que lo había ampliado de maneras que influirían en las generaciones venideras. Pero incluso estos cambios notables fueron solo el comienzo. El verdadero alcance del impacto de Subira en el valle y su gente estaba a punto de revelarse en formas que dejarían a todos sin palabras, porque en sus acciones serían testigos no solo del cumplimiento de la profecía final de Bibi Amara, sino del surgimiento de algo completamente nuevo. Una visión de armonía entre todos los seres vivos que desafiaría su comprensión de lo que era posible. Al comenzar el segundo año después del fallecimiento de Bibi Amara, el Valle del Humo enfrentó su mayor desafío hasta el momento. Una grave sequía se apoderó de la región, convirtiendo el paisaje antes exuberante en un páramo árido. Los cultivos se marchitaron en los campos, los arroyos se secaron y la vida silvestre comenzó a sufrir. Fue durante esta crisis que el verdadero propósito de Subira quedó muy claro. Una mañana abrasadora, el enorme babuino blanco se encontraba en lo alto del punto más alto cerca de la aldea, escudriñando el horizonte con sus ojos dorados. Los niños que habían formado parte de sus círculos de sabiduría fueron los primeros en notar su comportamiento inusual. Observaron, mientras estudiaba metódicamente el movimiento de las nubes, la dirección del viento y el comportamiento de las pocas aves que quedaban. Entonces sucedió algo extraordinario. Subira comenzó a marcar el suelo con su bastón, una herramienta que él mismo había construido con una rama caída. Las marcas formaban un intrincado mapa que mostraba no solo el pueblo y sus alrededores, sino también caminos que nadie sabía que existían. La joven Suri, ahora una respetada sanadora por derecho propio, reconoció que algunos de los símbolos eran similares a los que Bibi Amara había utilizado en su trabajo curativo. A los pocos días, Subira comenzó a liderar pequeños grupos hacia las montañas, siguiendo rutas que al principio parecían aleatorias, pero que pronto revelaron su propósito. Bajo antiguas formaciones rocosas se descubrieron manantiales ocultos, desconocidos incluso para los aldeanos más viejos. Las fuentes de agua subterránea, marcadas por disposiciones específicas de plantas que solo Subira parecía capaz de identificar, brindaron alivio a la comunidad reseca. Pero el agua fue solo el comienzo. El conocimiento del babuino blanco sobre la supervivencia durante la sequía resultó ser completo y casi sobrenatural. Mostró a los aldeanos cómo encontrar tubérculos comestibles en las profundidades del subsuelo. Les enseñó a cosechar el rocío de la mañana usando piedras especialmente dispuestas y les demostró métodos para preservar la poca agua que tenían usando sistemas de filtración natural. La manada de elefantes con la que se había hecho amigo se unió a estos esfuerzos, utilizando su antiguo conocimiento de la tierra para descubrir fuentes de agua adicionales. La visión del enorme babuino blanco trabajando junto a estos gentiles gigantes, coordinando sus esfuerzos para ayudar a la comunidad humana, se convirtió en un poderoso símbolo de esperanza durante la crisis. Más sorprendentemente, Subira comenzó a organizar las tropas de babuinos salvajes en una elaborada red de exploradores y recolectores. Cada mañana, diferentes grupos partían en distintas direcciones y regresaban con información sobre fuentes de agua, plantas comestibles y patrones climáticos próximos. El nivel de coordinación no tenía precedentes. Era como si hubiera
creado un sistema de alerta temprana que combinara el conocimiento de todas las especies del valle. Un incidente particularmente memorable ocurrió cuando un grupo de niños, liderados por Subira, descubrieron una serie de antiguas pinturas rupestres en lo alto de las montañas. Las imágenes parecían contar la historia de sequías anteriores y cómo la gente del valle había sobrevivido a ellas. La reacción de Subira ante estas pinturas fue extraordinaria. Pasó horas estudiándolas y luego comenzó a incorporar su sabiduría a su enseñanza. La crisis sacó a relucir nuevos aspectos de la inteligencia de Subira que dejaron asombrados incluso a sus observadores más cercanos. Desarrolló un sistema mediante el uso de piedras de diferentes colores para rastrear el movimiento del agua subterránea, creando mapas que ayudaron a los aldeanos a planificar sus esfuerzos de conservación del agua. Su capacidad para sintetizar